Buenas tardes, queridas personas, hermanos y amigos, por acompañarnos una vez más a Servidoctrinas. Para nosotros es un gran honor y un privilegio estar con ustedes una vez más. Vamos a compartir una pequeña porción de la Escritura, igual en el libro de Lucas capítulo 13, que habla de una liberación que el Señor hizo a una mujer que desde hacía 18 años que estaba atada por un espíritu de enfermedad. El Señor le dio libertad, el Señor le dio una liberación, la desató, la desnudó, en el sentido de quitarle nudos que tenía, ¿verdad? Quitarle cadenas que ataba, generacionales, problemas que realmente tenía espirituales esta mujer, un problema muy serio, un problema muy duro, muy difícil. Quizás usted, querida persona, está pasando por una situación muy parecida a la de esta mujer llamada la mujer encorvada. Pero ahorita vamos a tener esta lectura para que usted se pueda identificar con esta mujer y que pueda ver cómo el Señor Jesucristo tiene un poder maravilloso para romper cadenas, para sanar, para curar de problemas mentales, emocionales, depresiones, angustias, miedos, temores, desesperaciones y situaciones muy contrarias a lo que nosotros podríamos solucionar. Este pasaje está en Lucas 13:10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es un pasaje, querida persona, amigo y hermano, increíble de la palabra de Dios. Este pasaje enseña que esta mujer estaba en un lugar religioso, estaba en una sinagoga, había enseñanza, había estudios de la Escritura, del Antiguo Testamento. Dice que el mismo rabí, que era el Señor Jesucristo, que era a los rabinos y a los rabonis a los cuales se les daba la oportunidad de predicar la palabra de Dios en las sinagogas, él estaba enseñando en esa sinagoga en el día de reposo, que era el día de adoración judía, de exaltación de la palabra, en donde la palabra, la vida espiritual, la religiosidad, la escena ambiental de la sinagoga estaba ahí presente. Entonces, en cierta manera, era una mujer que tenía una influencia increíble por parte de estar influida por alabanzas, quizás por adoración, por servicio, por sinagoga, por principal de la sinagoga, por gente espiritual. Y podríamos decir, esta mujer estaba realmente en el lugar correcto, bajo las condiciones exactas y correctas. A veces hay muchas gentes que están en lugares correctos, que están en ambientes correctos, en iglesias, cargan una Biblia, hacen oración, se persignan, o muchas cosas pueden hacer. Sin embargo, esta mujer tenía un gran problema, un grave problema. Esta mujer estaba allí en ese momento, en el momento exacto y un momento perfecto, porque también estaba con el personaje más maravilloso que ha pisado la tierra y el único que pueda solucionarle su problema, su necesidad o sanarle su enfermedad. Esta mujer tenía 18 años que estaba con un espíritu de enfermedad. Es decir, no era solo una enfermedad fisiológica como tal, física como tal, sino la Biblia aclara que dice espíritu de enfermedad. Es decir, había un problema espiritual, algo grave, algo como cuando comúnmente personas en la actualidad dicen: persona está como embrujada o hechizada, o le está pasando eso porque hay una lucha espiritual en su cuerpo que está azotando su propio organismo. Eso era algo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer no tenía esperanza. Esta mujer no tenía, por decir así, remedio, porque dice que andaba todo el tiempo encorvada, o sea, de alguna manera una joroba o un ligamento que había en donde la tenía que estar como si fuera esta mujer a 4 pies, es decir, con una circunferencia arqueada, de acuerdo al trasfondo bíblico en griego. Era un arqueo de la mujer.
Era algo espectacular lo que se veía, que llegara una persona en 4 patas, por decir así, directamente a escuchar en la sinagoga la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, porque esta mujer llegó en el momento en que tenía que llegar. Porque cuando Dios va a restaurar, a liberar de pecado, de situaciones, de luchas, de adversidades, créamelo, querida persona, amigo y hermano, créamelo que es el Señor el que lo hace en el momento perfecto y exacto, cuando el Señor va a hacer una obra de gracia, de libertad, de una verdadera libertad espiritual. Y esa libertad viene cuando la persona viene a los pies de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esta mujer en ninguna manera se podía enderezar, en ninguna manera se podía restaurar su situación, su condición. Estaba completamente una vida, diríamos, chueca, una vida desviada, una vida completamente sin la posibilidad de poder recuperar lo que ella tanto anhelaba, que era su salud, su restauración, su curación, su liberación, el que Satanás dejara de oprimirla de cómo se encontraba, su hechizo, su maleficio, no lo sé cómo se podría llamar o denominar esto, pero estaba en una situación muy crítica, igual que como quizás personas se puedan encontrar en este momento, gente que me está escuchando puede encontrarse en esa situación tan adversa, quizás por alguna enfermedad, quizás por un azote del enemigo de Satanás a su vida, pero déjeme le digo, gloria a Dios, por algo que dice la palabra de Dios que sucedió en ese momento. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús la vio, y eso es increíble, porque dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que es un significado del nombre Jesús, Él la vio, la observó, una mirada de piedad, una mirada de amor, una mirada de bondad, una mirada de misericordia, querida persona. Y eso es lo que hace falta en estos momentos. Y créamelo, que si hay una mejor mirada, una mejor vista, una mejor visión, es la visión y la vista y la mirada de Cristo hacia nuestras vidas. Cristo mira nuestras condiciones, Cristo mira nuestros defectos, Cristo mira nuestro pecado, Cristo mira nuestras maldiciones o maleficios, etc. Pero Cristo es la solución para poder sacarnos de esa crisis, de esa situación adversa y poder ayudarnos y poder restaurarnos y poder liberarnos o darnos la verdadera libertad que el hombre necesita a través de Jesucristo. Él la vio y la llamó. No solamente la vista del Señor, sino la voz de autoridad de Cristo, la voz de poder de Cristo, la voz de fortaleza y de fuerza que Cristo da. La llamó y le dijo, mujer, ven. Y la mujer llegó y se acercó al Señor y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Miren nada más qué palabras tan tremendas. La voz de Cristo tiene poder y autoridad. Cuando Cristo liberta, libera, sana, restaura espiritualmente, mentalmente, porque hay personas, querida persona, que quizás mentalmente están con una condición tremenda de depresión, de angustia, de miedo, de desesperación, de zozobra, de muchas situaciones que afectan y que aquejan su vida. Pero el Señor le dijo, eres libre, completamente libre, tienes completa libertad de tu enfermedad, que era tuya, que era propia, que te pertenecía. Como dice el libro de Jeremías, que Jeremías le confiesa a Dios y le dice, como si clamara el pueblo de Israel, dijera, enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Cristo le dice, esa era algo tuyo, que venías cargando, pero que yo en este momento te lo quito, eres completamente libre. Cuando el Señor puso las manos sobre ella, porque no solamente fue una mirada, no solamente fue una voz de autoridad, sino un toque divino. Fíjese, la mirada del Señor, la voz del Señor, y el toque del Señor a esa mujer le dio una tremenda sanidad, salvación, libertad completa. En ese momento la mujer, en ese instante, lo que no había sucedido con médicos, lo que no había sucedido quizás con personas que la pudieran ayudar en maleficios o exorcizadores o algo que pudieran quererle hacer algún conjuro o algo para quitarle ese maleficio a su vida, el Señor, con poner sus manos sobre ella, le dijo, está sanada, y en ese momento ella se enderezó inmediatamente. Cuando el Señor salva, cuando el Señor quita problemas, adicciones, situaciones adversas, depresiones, el Señor lo puede hacer en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para el Señor no hay limitaciones. El Señor es el Todopoderoso. Y en eso, cuando ella se enderezó, ¿cuál fue el resultado de ella, querido hermano y persona y amigo? Ella glorificaba a Dios, a eso Dios nos ha llamado. Cuando el Señor salva al creyente, créame lo que es el Señor el que nos da la gracia, la sabiduría, la bendición, nos da la libertad de poder cantar en alabanza, de adorarle, de decirle, Señor, te amo, gloria a tu nombre, gracias, Señor, y se le glorifica al Señor.
En ese momento el principal de la sinagoga, en vez de estar contento o alegre o satisfecho con el milagro que el Señor había hecho, se enojó, dice la palabra de Dios, se llenó de ira y empezó a regañar a las personas que era la audiencia en ese momento y les empezó a decir: 6 días hay para trabajar y el séptimo es día de reposo, ustedes tienen 6 días para venir y ser sanados y no en este día. Es decir, había barreras, había molestia, había enojo, y eso muchas veces sucede. ¿Cuántas veces a mí me ha ocurrido ver a gente que llega y que llega a los pies del Señor y que llegan con todo su corazón y el Señor les da la libertad, la salvación, la sanidad espiritual, la sanidad del corazón, y en ese momento más esas personas que contentarse y alegrarse y regocijarse, lo que hacen es enojarse contra su familiar, contra su esposo, y ya no vas a la iglesia, o ya no quiero que lleves a mis hijos a la iglesia, y tantas cosas que empieza de oposición, como este hombre que se estaba oponiendo. Y Cristo nuestro Señor, tan maravilloso, es nuestro gran defensor, porque déjeme le digo, aunque usted tenga oposición, cuando quiera venir a Cristo, Cristo le defiende, Cristo se pone en la brecha, Cristo le ayuda y Cristo le da la victoria, porque Cristo no le dijo él nada al Señor, él se lo dijo a la gente, pero Jesús, nuestro Señor, los defiende y defiende a esta mujer. Le dice el Señor: hipócrita, ¿cuántos de ustedes no tienen un buey o un asno y en el día de reposo lo desatan para poderlo llevar a beber al abrevadero de agua? ¿Quiénes de ustedes no lo hacen? Y el Señor les dijo: claro que son todos. Y por supuesto que eran todos. Es decir, todos los judíos tenían animales o bestias, entre ellos bueyes o vacas o asnos, donde en el día de reposo los animales necesitaban ayuda, necesitaban misericordia, necesitaban apoyo por parte de sus amos. Cristo es el amo del universo, Cristo es el dueño, es el creador y sustentador de nuestras vidas. Y de esa persona necesitaba una ayuda, y que Cristo se la pudo haber dado en el día de reposo. Y Cristo puede romper cualquier día con tal de ayudar, de salvar, de sanar, de restaurar y de bendecir. ¿Por qué esas personas podían desatar a su buey y a su asno para llevarlo a beber? Era la pregunta. Y el Señor, que conoce los corazones, y le dijo: todos lo hacen. ¿Y por qué lo harían? Por 2 razones. Una, por misericordia. Y 2, por conveniencia. Porque no iban a dejar que un buey o un asno de alguna manera se muriera o le pasara alguna enfermedad o algo, porque a ellos les convenía, porque era su medio de ingreso, su medio de ayuda, su medio de apoyo económico. Era medios en donde ellos tenían que venderlos y venderlos en una mejor calidad de vida, esas bestias. Querida persona, nosotros, el Señor puede hacer grandes maravillas por nosotros, pero Él no lo hace por conveniencia. Él no lo hace porque ¿qué le podemos pagar nosotros al Señor? ¿Con qué le podemos dignificar lo que Él puede hacer en nuestras vidas? Con nada. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo hizo el Señor con esa mujer? ¿Por qué la ayudó? ¿Y por qué a cada uno de nosotros nos puede ayudar en nuestros problemas, debilidades y necesidades, o enfermedades o depresiones? ¿Qué es lo que le mueve al Señor? Su misericordia, su amor, su bondad y su buena voluntad hacia nosotros. Eso es todo. Y el Señor le responde a él y le dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Querida persona, el Señor habla y dice por esta mujer, y dice: ella no se defendió, ella no habló ni una palabra, pero el Señor Jesús es nuestro abogado y nuestro defensor. Y el Señor dijo: y a esta hija de Abraham. Y ahora, era hija de Abraham por 2 razones. Una, era hija de Abraham por linaje de Abraham, y era descendiente de Abraham ahora por la fe en Cristo. Entonces ahora sí puede decir de las 2 categorías: esta hija de Abraham, a la cual Satanás tenía, y esa es la palabra clave. Por eso le digo, la palabra de Dios es muy importante al ver todo lo que la Biblia dice. Estaba ligada por Satanás, estaba atada, estaba sujetada, estaba manateada por el enemigo. ¿No la podía liberar en el día de reposo? La respuesta es claro que sí. Porque ¿qué valor más tiene? ¿Una bestia o un humano? ¿Un animal o el alma de una persona? Por supuesto que el Señor puso en balanza, aunque su creación es valiosa ante Él. El Señor quiere poner el realce del hombre y la mujer que fueron hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando todos escuchaban, sus adversarios, todas estas cosas y estas palabras, los adversarios de él se avergonzaban, cerraban la boca y se iban. Pero todos los que creían en el Señor, o que creemos en el Señor, al ver esta maravilla,
¿Sabe qué dice? Que ellos se regocijaban y daban gloria a Dios por todas las cosas hechas y dichas por nuestro Señor Jesucristo. Querida persona, amigo, hermano que nos está escuchando y viendo en este momento, déjeme leer una cosa: Cristo es la solución a su problema. Cristo le puede ayudar, Cristo le puede desatar, Cristo le puede hacer un hijo e hija y descendiente de Abraham por la fe. Porque el Señor está con los brazos abiertos para ayudarle, porque su misericordia, amor, bondad y buena voluntad siempre están a su alcance. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en Servidoctrinas. Denos un like y los esperamos en la próxima enseñanza. Gracias. Hasta luego.